Es un placer para esta tribuna recibir hoy al presidente de Confebask, Miguel Ángel Lujúa, y es también un placer que el presidente de la Confederación Empresarial de Vizcaya, José María Vázquez Egusquiza, haya aceptado hacer la presentación del acto y del ponente. La tribuna es suya, José María. Egunon guztioi. Miguel Ángel Lujúa es un chico de Sestao. Miguel Ángel Lujúa es un señor universal, casado con Charo y tiene un hijo llamado Gonzalo. Aunque tiene otros méritos para estar aquí, en esta tribuna, hoy está porque es el presidente de Confebask desde julio del 2011. A mediados del pasado 2011, CEBEC debía acceder a la presidencia de Confebask y debía, por lo tanto, tener un candidato a esa presidencia. Como es lógico, CEBEC tenía tiempo atrás elaborada una reflexión sobre las características, sobre el perfil, que según nuestra larga experiencia como miembros de los órganos de gobierno de Confebask, debiera, a ser posible, reunir un futuro presidente de Confebask. Nos hacía falta una persona con experiencia real en la gestión empresarial, faltaría más. Después de esta generalización, ya fuimos añadiendo otros caracteres fundamentales. Experiencia en gestión, sí, que supiera gestionar lo suyo, pero sobre todo que supiera gestionar lo de los demás, ejercicio mucho más cuidadoso. Que tuviera experiencia lo más acreditada posible en organizaciones, si no complejas, la estructuración de Confebask no es compleja, pero sí complicadas en su gestión, con socios exigentes. Las organizaciones empresariales CEBEC, SEA y ADEGI somos socios exigentes. Y que tuviera, a ser posible, reconocimiento social, que a ser posible conociera las organizaciones empresariales y las instituciones relevantes, incluida la COE, donde teníamos que intentar restaurar las posiciones que Confebask iba perdiendo. Y, por fin, que casi tenía que haber sido el comienzo, que CEBEC, sus órganos de gobierno, que son los que precisamente debían aprobar la candidatura, le conocieran, no de nombre, sino en acción. Siempre tuvimos claro que preferíamos experiencia en una gestión fundamentada en compartir y convencer, que en la posición de ventaja que a veces proporciona la propiedad, siendo, evidentemente, ambas cuestiones compatibles. Queríamos un presidente con criterio. Es un perfil muy exigente, pero CEBEC lo tenía claro y sabía que tendría candidato. ¿Cuándo? Solo os lo diré dentro de unos minutos porque ni él mismo sabe cuándo realmente en la concepción de CEBEC Miguel Ángel Lujúa es candidato. Ahora ya voy con Miguel Ángel. Nos han dicho, y él lo dice, que comenzó a trabajar como carpintero en un taller de su tío, pero donde comienza a tener contacto con el acero es en Nervacero, controlando el inicio del proceso productivo, porque era el controlador de los camiones de chatarra que entraban en fábrica. Hay anécdota significativa. Un día, un coche importante, con un señor importante, entra en la fábrica por donde la chatarra y pretende aparcar. Miguel Ángel le dice que allí no se puede aparcar. El señor, probablemente un arbulu, le dice, ¿pero usted sabe quién soy yo? Y Miguel Ángel, pues no. El señor, pues yo soy el dueño. Miguel Ángel, sí señor, pero aquí no se puede aparcar. Ya en aquellos pocos años asoma en Miguel Ángel la lealtad a la misión, la firmeza y la autoestima. Nervacero, Altos Hornos, Arcelor constituyen como una primera gran fase de su vida profesional, en la que desde controlador de chatarra se hace experto en recursos humanos, en aquel duro panorama de reestructuraciones industriales que muchos recordamos. Es el tiempo de su vida en Altos Hornos cuando yo conocí a Miguel Ángel Lujúa. Fue en Económicas, en Sarrico, hace 30 años aproximadamente. Yo, después de haber ya estudiado una carrera y ya trabajando y con afán de saber más, fui a Sarrico y allí me encuentro con otra persona con las mismas motivaciones de superación y con energía para trabajar y estudiar. La persona era Miguel Ángel Lujúa, igual de entusiasta y algo más joven. Así yo, con 33 años y él algo menos, nos convertimos en los viejos de la clase. Tuvimos la suerte de ser envueltos, protegidos por un grupo de jóvenes brillantes, trabajadores,
que nos proveían de apuntes y nosotros, curtidos y veteranos, lo que nos quedaba todavía, Miguel Ángel, les proveíamos de consejos. Había más personas en clase, pero Maitena Urrutia, Belén Oyarzábal, Ana Sáez, Marta Bilbao y Josimari Riaño son el grupo con el que convivíamos y preparábamos el sprint final de casa en casa, con litros de café, apresuradas consultas telefónicas, tráfico intenso de apuntes, en fin, nada nuevo entre estudiantes. Acabamos la carrera prácticamente todos juntos y con buenos recuerdos. Querido Miguel Ángel, ha sido muy fácil que Maitena, Belén y Marta estén hoy aquí. Ana y José Mari están en este momento ocupados en los respectivos comités de dirección de sus empresas. Te mandan el mejor recuerdo. Después se produce un paréntesis en la cercanía a nuestra relación, pero Miguel Ángel sigue a lo suyo. Y Evaristo Arbaiza y Paco Marcilla, referencias fundamentales de Mutua Vizcaya Industrial, conocedores de la capacidad de Miguel Ángel en la gestión de recursos humanos, le reclaman para la Mutua Vizcaya Industrial, a la que se incorpora desde Arcelor el 23 de febrero de 1998. Incorporación que también tuvo su anécdota por lo que me han contado. A partir de ahí está su carrera hacia Mutualia. Desde la posición de gerente de área externa de la Mutua, asciende a director general adjunto. La Mutua, su fusión con Paquea y la fusión con Previsora dan como resultado Mutualia. El copyright de esta palabra es de Miguel Ángel. En esta fusión, Miguel Ángel se emplea a fondo y consigue Mutualia. Y esta es una de las características importantes que se valora cuando apreciamos la capacidad de gestión compleja cara a lo que es la candidatura a presidente de Confebask. Promueve la Corporación Mutua, a la que también él pone el nombre, que es una alianza de mutuas a nivel del Estado. CEBEC tiene la suerte de conocerle más de cerca a mediados del 2009, como consecuencia de la renovación de sus órganos de gobierno después de la Asamblea General Electoral de dicho año. Entra a formar parte de la Junta Directiva representando a Mutualia. Sus intervenciones en la Junta Directiva producen un doble efecto clave para un candidato a presidir Confebask: conocer las virtudes y dificultades de una gobernanza confederal y, por otro lado, el colectivo empresarial le conoció en acción a Miguel Ángel, que todavía en 2009 no era candidato a presidente de Confebask, no era el tiempo todavía. Sin embargo, en el 2010 Miguel Ángel interviene en Junta Directiva explicando el problema que podían tener las mutuas de prosperar un intento del Gobierno Zapatero de incluir a las mutuas como parte del Sistema General de la Seguridad Social, con la evidente finalidad de disponer de los fondos de las mutuas. CEBEC hizo la presión que debía y podía en esta dialéctica, que se saldó a favor de las mutuas, pero el bastión a nivel estatal fue Miguel Ángel. Sus compañeros de dirección de Mutualia le regalaron un reloj con el anagrama «El que más presión aguanta». Pero además del reloj, Miguel Ángel todavía no sabía que tenía otro regalo pendiente. Y es el regalo que le hace CEBEC. Cuando a raíz de esas intervenciones, CEBEC sabe que ya tiene todo el perfil de un candidato a ser presidente de Confebask. Eran mediados del 2010. El resto ha sido esperar. Ha habido que aguantar algo, pero sobre todo esperar. Y aquí estás acostumbrado a la dificultad. Deportista múltiple, escalador en su juventud, primera escalada en Naranco de Bulnes en una sola jornada, de una tirada, él, con otro chico que creo que era Bayón, presidente de Euskalit, practicante e implantador del modelo EFQM. En fin, esta ha sido una rápida e incompleta semblanza de la persona a la que hemos responsabilizado de la presidencia de Confebask y que está ya emprendiendo su gran transformación. CEBEC, nosotros estamos contigo, estamos comprometidos con Miguel Ángel y con Confebask en el camino hacia esa gran transformación. Por fin, en esta falsa dialéctica de estos últimos días, quiero decirte que CEBEC está totalmente contigo. Muchas gracias. Presidente del Parlamento Vasco, presidente de Euskadi Buru Batzar, del Partido Popular, diputados generales de Vizcaya y de Álava, presidente de Inabasque, de Euskalit, amigos todos.
Muy buenos días. Egunon guztioi eta eskerrik asko gaur hona etortzeagatik. Quiero agradecer inicialmente a Forum Europa, Tribuna Euskadi y al Banco Santander la oportunidad que me dan de presentarme en este acto y reconocer también expresamente la asistencia en el mismo a Pello Guibelalde, recién presidente de Adegi, un buen amigo y un empresario tenaz y curtido, y también, por supuesto, agradecerle mucho la presencia y la presentación a mi buen amigo Chema Vázquez, que yo pensaba que iba a recordarnos un poco las pitadas que yo le pegaba en las llanas cuando él jugaba al fútbol, porque jugó al fútbol, y desde aquí también tenemos que agradecer a nuestras amigas Marta, Belén y Maitena, que gracias a ella, con esa letra redondilla que tienen las mujeres listas, porque eran mujeres listas, a Chema y a mí, que llegábamos a Sarrico a las 7:30 de la tarde, a las 8 de la tarde, y siempre corriendo, ¿verdad? Pues nos pasaban los apuntes, los fotocopiábamos y los trabajábamos, y gracias a ellas pues pudimos terminar una carrera que compaginamos trabajando y estudiando, ¿no? Bueno, hay que empezar que hoy es lunes y es un gran día porque hemos tenido el resultado de las elecciones de Grecia, y yo creo que ha sido un buen resultado, que un partido, la Nueva Democracia, juntamente con el Partido Socialista, puedan formar gobierno y puedan gobernar Grecia dentro de una estabilidad de la zona euro, que era muy importante para Europa, para el euro y también para España. El tema a desarrollar va a ser la crisis, la visión empresarial y cómo vemos las propuestas que hacemos ante esta situación, y, evidentemente, propuestas que espero concretar de una forma rápida. Tras 4 años de crisis, ya 4 años largos, estamos ante un panorama en progresivo deterioro, con un escenario internacional con escaso crecimiento. El crecimiento mundial del año 2012 va a ser 3,5, inferior al 3,8 del año anterior, y con diferentes velocidades. Unas economías emergentes que crecen a un ritmo de un 5,8 y unas economías avanzadas que están a un nivel del 1,4, destacando un crecimiento negativo en la zona euro de 0,3 y un crecimiento negativo en España, según las previsiones del Gobierno, de 1,8. También los indicadores adelantados que muestran el estancamiento de la actividad industrial provocan cierto grado de reflexión y preocupación. Por lo tanto, estamos con grandes retos y grandes incertidumbres, con una crisis de deuda soberana y bancaria europea que ya no afecta solo a unos países concretos, sino que afecta a toda la periferia, cuestionando la estabilidad y la viabilidad de toda la zona euro, con un impacto importante de las medidas de ajuste económico frente al crecimiento económico de las economías, con un abordaje de reformas estructurales de mucho calado que tienen que sentar un crecimiento sano y sostenible, y también con una inquietud sobre la resolución de los problemas financieros de Estados Unidos. Una Europa incapaz de resolver sus problemas, a la cola del crecimiento mundial, con una estrategia frente a la crisis en entredicho, con una inadecuada arquitectura de la Unión Económica Monetaria y con problemas de gobernanza, que hace falta necesidad de la toma de decisiones, con lo cual tenemos mucha Alemania y poca Unión Europea. Sin unidad de liderazgos, sin instrumentos que permitan tomar decisiones políticas, fiscales y económicas, y, por supuesto, y desgraciadamente, sin un plan B. La Unión Europea no se constituyó pensando que podían salir países de los que entraron, y, por lo tanto, nos encontramos en estos momentos en un momento de crisis importante ante la falta de un plan B. Con una periferia al límite, afortunadamente Grecia tomó ahí una postura, yo creo que muy adecuada para todos nosotros, incluido para Grecia, pero también Portugal, Italia, España, etcétera. Y con serias posibilidades de derivar en una crisis del euro si es que la Unión Económica Monetaria no pone remedio a esta situación de crisis. Junio es un mes muy importante, tenemos importantes citas. Ayer elecciones en Grecia, hoy y mañana la cumbre de Los Cabos en México, el 21 y el 22 en la reunión del Eurogrupo y del ECOFIN. También esta semana sabremos qué dicen las dos auditoras, Roland Berger y Oliver Wyman, sobre las necesidades de financiación de la banca. Y también tenemos el 28 y el 29 del Consejo Europeo. Por lo tanto, junio es un mes para nosotros muy importante. España en una situación crítica, una crisis que no se controla, a la cola del crecimiento europeo y sin políticas de impulso económico que estén dando energía a la economía, con un problema de modelo importante, sin recambio para casi los 3 millones de parados de la construcción. Hay que decir que en Euskadi tenemos un modelo diferente, afortunadamente. Y también hay que decir que cuando estás fuera del País Vasco y te reúnes con personas de otras comunidades, nos tienen envidia porque aquí tenemos modelo industrial, tenemos empresas, tenemos tecnología, tenemos innovación y tenemos una cultura muy importante, ¿no? Pero que no nos tiene que servir de consuelo. Con una pérdida competitiva acumulada, llevamos ya mucho tiempo perdiendo competitividad en Europa, y con una economía real, extenuada y sin acceso al crédito, que es el principal problema que en estos momentos tiene la economía.
reformas en la buena dirección, pero que lógicamente necesitarán su tiempo para formalizar una situación económica más positiva. Con un maltrecho mercado de trabajo, las previsiones pesimistas son las del propio Gobierno, con destrucción de empleo. Las cifras de desempleo vamos a llegar en torno al 24% y, por tanto, tenemos el desempleo más alto de Europa y esto es un motivo de gravísima preocupación económica y social también, básicamente. Y con unas reformas que, evidentemente, no contribuyen a la generación de empleo porque para generar empleo tiene que haber reactivación económica. Un país cada vez más sometido a vigilancia, con una grave crisis de credibilidad y confianza. Íbamos a tener un déficit en el año 2011 del 6% y tuvimos el 8,9%, y por lo tanto no generamos confianza ante nuestros socios europeos. Para el 2012 tenemos un déficit de un 5,3% muy difícil de alcanzar si no se hacen políticas prácticamente ya de estrangulamiento en el gasto que nos van a llevar a una recesión muy importante. Y para 2013, pues el 3%, aunque parece que se empiezan a abrir las puertas a poder alargar ese plazo de cumplimiento del 3%. Pasar del 8,9 al 3% significa ahorrar, dejar de gastar 65.000 millones de euros, que es una cifra muy importante. Con un grave cuestionamiento del sector financiero, Bankia, cajas, pero ahora ya pues casi todo el sistema financiero. Afortunadamente esperemos que algunas entidades financieras soporten a la estructura financiera del país, que es muy necesaria y hace mucha falta. Con un desempleo y una actividad económica a la baja, lo cual genera graves problemas ya sociales y personales de las personas, también evidentemente las empresas, con instituciones ya muy comprometidas, con ayuntamientos, corporaciones en el país muy complicadas y también con unos años de vivir el país un poco por encima de nuestras posibilidades. Hemos gastado en todo, en carreteras, en aves, en autopistas, en demasiado. Y por lo tanto ahora estamos en una situación en la que no podemos seguir gastando al ritmo de épocas anteriores. Y todo esto sin peticiones de responsabilidad, que yo creo que es un cambio cultural que la sociedad tenemos que tener. Petición de responsabilidad también a los profesionales de las empresas, también a los políticos, también en definitiva pues la sociedad tiene que pedir responsabilidades a la gente que tenemos responsabilidades. Con unas consecuencias muy graves, rescate financiero, rescate, ayuda, préstamo, como se denomine, que yo considero que es un buen dato. O sea, los 100.000 millones de euros, los hasta 100.000 millones de euros, lo considero absolutamente positivo porque la banca necesita capital para refinanciarse. Es verdad que hay todavía elementos que no conocemos, como cuál es el plazo de amortización, si hay carencia o no hay carencia, qué tipo de interés se va a cobrar por ese préstamo, cuánto dinero vamos a disponer de los 100.000, qué entidades van a ser las que van a solicitar la ayuda y luego cómo se van a conseguir esas ayudas a través del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, que como saben todos ustedes es el mecanismo actual que contempla pues, el préstamo bancario con el aval bancario, pero que tienes que acudir a los mercados de capital a por dinero y eso genera un alto interés. O también el mecanismo europeo de estabilidad, que todavía está pendiente de aprobación y que aportaría pues, intereses más baratos, más bajos, porque tiene recursos suficientes. Por lo tanto, una crisis sistémica, y hay que decirlo, importante, profunda y duradera, y en tránsito hacia un nuevo modelo económico en el que todo va a ser diferente y va a haber un antes y un después. Nuestros polos de crecimiento y desarrollo apuntan hacia los países BRIC, con la centralidad desplazada hacia Asia, Europa orillada y con lo que está ocurriendo todavía mucho más. Nuevos competidores en precio, pero también en calidad, en diseño y tecnología. Por tanto, un mundo cada día más complejo. El País Vasco empeorando rápidamente. Todas las previsiones y todas las variables económicas apuntan a una recesión también significativa. Desde Confebask apuntamos a un nivel de déficit, de crecimiento del 1,1 frente al 1,8 en el Estado. La industria va a descender su nivel, volviendo a una recesión del 0,7%, la construcción al menos 6,8% y los servicios al menos 0,4%. Por lo tanto, perspectivas empresariales negativas de fuerte preocupación, tanto en actividad como en facilidad de crédito. Estar mejor que otros ya no es una fortaleza ni tampoco es un consuelo. Es verdad que estamos mucho mejor y que tenemos que ser coherentes con nuestras fuerzas y positivos y entusiastas, pero esta primera parte de la exposición la he querido dejar quizá un poco vestida con un color gris tirando a oscuro porque es el color de la economía. Europa está mal, España está mal y en el País Vasco también, lógicamente, estamos empeorando. Nuestro nivel de desempleo van a llegar este año al 12,5%, pero partimos de niveles del 3,7% y por lo tanto hemos empeorado muchísimo y también de ser esta comunidad autónoma pues la que mayor superávit tuvo en el 2007, nos vemos ahora superados
por otras 5 o 6 comunidades y, por tanto, hemos perdido esa posición de privilegio. Y también de ser la comunidad autónoma menos endeudada, pues ya nuestra deuda se ha multiplicado por 6 y va a generar, pues lógicamente, un peso que va a haber que arrastrar a lo largo del tiempo. Por tanto, no podemos sentirnos tranquilos, tenemos que hacer cosas, ya que las empresas están con grandes preocupaciones, están ocupadas en resistir y en sobrevivir. Hemos perdido casi 4.000 empresas desde el año 2008 y, por lo tanto, 4.000 empresas que han generado mucho desempleo y dejando a muchas personas en la calle. Y las empresas no se cierran porque el empresario quiere cerrarlas, se cierran porque no hay actividad económica que resista el mantenimiento de la misma. La parálisis del mercado español y del europeo es muy importante. Hay que recordar que tenemos un 30-40-30, más o menos en números redondos. El 30% del PIB de lo que fabricamos se queda en Euskadi, el 40% exportamos y el 40% va al resto del Estado, y el 30% exportamos. Luego, si los principales clientes no tiran del mercado, nosotros sufriremos, lógicamente, las consecuencias. Con gravísimos problemas de financiación. Yo decía el pasado día 14, por cierto, día fatídico, que luego comentaré, que el principal problema es la financiación, el segundo es la financiación y el tercero es la financiación. Estamos encontrándonos con empresas que tienen que cerrar o plantear expedientes de regulación de empleo porque no encuentran crédito para financiar el circulante. No es que no tengan mercado, tienen mercado, no tienen crédito para financiar el circulante, y esta es una gran dificultad, y eso pasa todos los días. Con apreciable pérdida de rentabilidad, es verdad que estamos exportando mucho, pero los márgenes lógicamente se reducen, y unas previsiones pesimistas, ya que hemos dejado de ser la comunidad en la que hacíamos más expedientes de suspensión en lugar de extinción. Pues ahora ya estamos haciendo ya también muchos expedientes de extinción. Los expedientes de extinción en este primer trimestre han crecido un 227% respecto al del año anterior y, por lo tanto, estamos ya en una situación de agotamiento empresarial, de músculo empresarial importante, ¿no? Y estamos en esta circunstancia compitiendo en el mundo con desventaja, con costes laborales más elevados, sin financiación, y la calle es más cara, y también escaso tamaño que dificulta la internacionalización, y con una superior carga fiscal. Y aquí quiero detenerme medio minuto porque creo que las cosas hay que concretarlas y cuantificarlas. Si comparamos España con un país, por ejemplo, o con la zona euro en concreto, pues las empresas españolas pagan una fiscalidad de 1,1 puntos sobre el PIB más que la media de la zona euro. Si nos comparamos la fiscalidad que pagan las empresas españolas con la de Alemania, que es un país de referencia porque es un país muy industrial como el nuestro y es el único país que ha destruido el desempleo, por lo tanto ha creado empleo en este periodo, pues estamos pagando 3,6 puntos más de PIB que las empresas alemanas y, por lo tanto, nuestra competitividad es muy complicada. Y si nos comparamos ya con Dinamarca, por tener alguna comparación, pero que no es lógicamente el objetivo ni la ambición nuestra, pues evidentemente estamos a una distancia de 7 puntos de PIB. Por lo tanto, competimos en desigualdad de condiciones fiscales, las empresas pagan mucho más y, por tanto, compiten peor en costes en un mercado cada día más globalizado. Y esto lo decimos y lo hacemos porque cuando haya que cambiar los modelos fiscales, tanto de las empresas como de las personas, habrá que buscar referencias. Y para nosotros, quizá equivocadamente o no, la referencia es Alemania como un modelo de país muy parecido al de Euskadi, y creo que además es un país pues en muchos factores con éxito y también en otros aspectos con capacidad de mejora, pero que conviene tomar referencia en él. Estamos mal, pero trabajando alternativas. El proceso de internacionalización de exportaciones ha crecido muchísimo. Afortunadamente hemos pasado del año 2009 con 14.600 millones, un 22,7% del PIB, exportábamos, al año 2011, que ha sido el año récord, con 21.000 millones, que supone el 31,5% del PIB. Y esto es bueno y gracias a esto estamos aguantando mejor que los demás. Trabajamos las empresas permanentemente porque no nos queda otro remedio en la optimización de costes, combatiendo el coste para ser competitivos. Y es verdad que es muy difícil ser competitivos. Aquí está Pedro Campo, ¿no? Me suele decir a mí muchas veces, ¿quién vende un sofá? Claro, si una televisión se te rompe y tú quieres ver un programa de televisión, compras una televisión. Pero ¿quién compra un sofá? Le pones una manta por encima, le pones un pañuelo por encima. Hay sectores muy complicados, ¿no? El sector de la construcción, tremendo. El sector de la siderurgia, que fabrica materiales para la construcción, tremendo. Si no se construye y lo que se produce hay que exportarlo. Y el mercado de exportación en algunos sectores es muy complicado. Esta es la realidad de cientos de empresas y de unos cuantos sectores. Con ajustes organizativos de producción y de gestión. Y yo creo que
Aprovechando que aquí está tanto el presidente de Euskadi como Medina Vázquez, yo creo que tenemos aquí el orgullo de tener dos entidades, dos fundaciones que no tienen nadie en España con ese conocimiento de gestión, con un conocimiento de aportación de valor a las empresas y que yo creo, y esa es una de las propuestas también de Confebask, que los debemos de utilizar mucho mejor que lo hemos hecho en el pasado, que lo hemos utilizado muy bien, pero quizá ahora tenemos que pegar un cambio en el efecto multiplicador del conocimiento. Es muy favorable el incremento de la inversión en I+D+I, ha crecido un 8% entre 2008 y 2010, y luego también se están formando grupos empresariales para competir en el extranjero, por lo tanto, también es un aspecto muy positivo que tenemos que alabar. ¿Qué podemos hacer? Pues España, la única opción posible, confianza y credibilidad, implica tener un liderazgo reconocido. Nosotros necesitamos que el presidente del Gobierno tenga un liderazgo reconocido en Europa, porque si no, no vamos a andar bien. Un plan de actuación convincente, creíble, que se crea en nuestros planteamientos, con una unidad de acción en Europa, con las fuerzas políticas, económicas y sociales del país unidas, un pacto con mayúscula, que nos vean todos juntos demandando actividad económica y reformas económicas. Tenemos que seguir la senda de la consolidación fiscal y las reformas estructurales en todos los niveles, en el Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos. Aquí no, pero hay ayuntamientos que han comprado farolas sabiendo que no podían pagar farolas. Eso no puede ser. Y de eso ha habido mucho en el país y eso se tiene que acabar. Tenemos que cumplir los compromisos, sobre todo si nos dan un año más de prórroga para el déficit del 3%. Tenemos que tener y ofrecer transparencia y seguridad respecto al sector financiero. A ver si terminamos este mes ya con las dudas del sector financiero. Proporcionar alternativas de financiación a la economía real. Tenemos que sacar dinero de algún sitio. No es posible que sigamos trabajando sin crédito. Las empresas necesitan gasolina para funcionar. Necesitan crédito. Y, señores, no hay crédito. Y sin crédito no hay reactivación económica. Luego tenemos que ver cómo conseguimos el crédito. Y sin eso no hay generación de empleo. Luego, el crédito es un problema básico y fundamental. Y tenemos que orientar nuestra cultura para todo. Los empresarios y las empresarias también tenemos que cambiar nuestra forma de hacer las cosas, avanzar en sistemas de gestión avanzada, que las personas participen, que hagamos de la empresa todo un proyecto personal y familiar, ¿no? Pero también tenemos que acostumbrarnos a que nos van a pedir cada día más responsabilidades. Ya esto no va a ser como antes. Los que gestionamos también desde la responsabilidad y nos deben de pedir responsabilidades. Europa, hora de actuar más que de decir y que se va a actuar y, por lo tanto, de poner ya remedios a algunos males, ¿no? Ir a la raíz de los problemas y tomar decisiones que resuelvan las situaciones pendientes. Caminar hacia una mayor integración. Parece que es inevitable una mayor integración y una unidad de actuación. Apoyar a los países con dificultades. Grecia ha hecho un esfuerzo de maduración tremendo. El país ha estado prácticamente al borde de la convulsión social. Bueno, pues ahora apuestan por Europa. Pues habrá que ayudarles desde Europa. Si no, ¿qué hacemos? A los países que apuestan por Europa habrá que ayudarles. También a España tiene que ayudar a Europa. Y utilizar todos los instrumentos disponibles, Banco Central Europeo, Banco Europeo de Inversiones, Fondo de Estabilización, etcétera, etcétera, etcétera. En el País Vasco no podemos salir solos de esta crisis, solos no salimos, pero podemos hacer muchas cosas y las tenemos que hacer. Necesitamos que se tomen decisiones e iniciativas en otros ámbitos y que se recuperen España y Europa para poder vender, para poder exportar, ya que son nuestros principales mercados. Hay cosas que podemos actuar desde aquí, con nuestro margen de maniobra. Todo menos quedarnos parados, esperando a que alguien nos dé la solución. Tenemos que ser proactivos. Es, además, lo que nos va a ayudar a reducir el impacto de la crisis en lo económico y en lo social. Por eso hemos marcado en nuestro plan de Confebask, que ha sido un plan, por cierto, criticado, pero no analizado, que ha sido un plan elaborado por empresarios con visión del día a día y con expertos fiscalistas con conocimiento de la realidad. Hemos preparado unos mecanismos de actuación, unas propuestas y unas alternativas que luego algunas de ellas las mencionaré en el resto de mi intervención. Tenemos 4 prioridades. La primera, no caer en el desánimo. Tenemos alternativas. Nada se construye sin la esperanza y de esto salimos seguro, porque hemos salido en el pasado. También vamos a salir ahora. Disponemos además de fortalezas que nos van a ayudar. Tenemos un compromiso empresarial extraordinario. Euskadi tiene unos empresarios y unas empresarias extraordinarias que han aguantado la violencia, la crisis, los avatares del mundo. Han seguido invirtiendo, apostando por este país. Tenemos una calidad empresarial extraordinaria. Y se le tiene que querer y reconocer a esos empresarios y empresarias que día a día y desde hace muchos años
levantan todos los días la persiana con enormes problemas. Tenemos instrumentos propios. Es una bendición tener instrumentos propios. Es una bendición tener un concierto económico. Es una bendición. En el pasado habría gente que lo criticaba, pero yo creo que ahora ese debate ya ha pasado, ¿no? Tenemos un concierto económico, tenemos competencias, tenemos una política de formación, tenemos una política industrial que viene del pasado y que hay que mantenerla, tenemos mecanismos de actuación. Tenemos un modelo de crecimiento industrial, menos mal que apostamos por la industria. Hubo épocas en las que apostar por la industria parece que era algo de tercer mundo, ¿no? Tenemos empresas que tienen la competitividad como leitmotiv en el día a día. Tenemos también una colaboración público-privada que la podemos potenciar y la podemos ayudar y podemos incrementarla, ¿no? Tenemos personas cualificadas. Euskadi tiene empresarios y empresarias cualificadas y personas también con mucha cualificación. Y de vez en cuando alguien te dice, pues nos faltan personas para la máquina y herramienta. Qué maravilla poder decir eso, poder demandar personas con cualificación y poder centrarnos en la cualificación de esas personas, ¿no? Y tenemos, afortunadamente, desde el día 20 de octubre del año 2011, un escenario de paz. Si lo hemos hecho bien cuando estábamos mal, ahora que estamos mejor lo haremos mucho mejor. Y por lo tanto, estas condiciones hacen que, y estas fortalezas hacen que Euskadi tiene que salir pronto y va a salir pronto y mucho antes que los demás, ¿no? Antes tuvimos otras crisis también graves, porque cada crisis tiene su gravedad, salimos de ellas y por supuesto que ahora también. La segunda prioridad es la economía real, el foco y la prioridad máxima. No podemos distraernos de lo esencial, ni ahora, ni mañana, ni pasado de mañana. La economía no puede ni debe esperar más. Está en juego nuestro presente y nuestro futuro y tenemos que ser responsables con la juventud. Lo que hagamos ahora servirá para que nuestra juventud trabaje y tenga un futuro mejor, como el que hemos tenido nosotros. Tercera prioridad, un gran pacto político, institucional, económico y social. En situaciones de emergencia, la única solución posible es la colaboración desinteresada de todos. Y esto es una de las peticiones que hice el otro día en mi rueda de prensa, colaboración desinteresada de todos, sea el momento político que sea. La economía lo primero. Además, tenemos que tener una visión y un esfuerzo compartido entre partidos políticos, instituciones, organizaciones empresariales y sindicales. Un país alineado. Tenemos que tener un diagnóstico común. Igual no coincidimos en todo, posiblemente. Pero vamos a ver si hacemos la intersección de condiciones y de acuerdos, a ver si conseguimos formar un nicho común en el que todos estemos de acuerdo y podamos hacer una agenda económica para resolver los problemas que todos comprendemos y todos manifestamos. La cuarta prioridad, convertirnos en polo de crecimiento e innovación. Seguir potenciando las infraestructuras, seguir apostando por la I+D+I, que nuestro país es un gran ejemplo. Y aquí las diputaciones, lógicamente, hacen mucho por la ayuda a la innovación y a las infraestructuras, evidentemente. Y crear una red que favorezca las sinergias entre el sector público y privado, centros tecnológicos, universidad y entidades como Euskalit o Innobasque, que, insisto, son dos entidades. Es un gran lujo para Euskadi tener dos entidades así. También nos tiene envidia el resto de España. Innobasque tiene una función extraordinaria. Aporta reflexión, conocimiento y orientación. Euskalit tiene personas, tienen 2.000 personas, 2.000 evaluadores de Euskalit, que de forma desinteresada utilizan su tiempo y el que les deja a sus empresas para ayudar a otras organizaciones a su mejora de la gestión. Es una fuerza tremenda que la tenemos que poner al servicio de las empresas, pero tenemos competencias, tenemos entidades y tenemos conocimiento. Por lo tanto, invertir en conocimiento en el corto plazo para asegurar un futuro mejor. Y para eso planteamos una hoja de ruta propia, un plan extraordinario de reactivación económica de 2012-2014, 2 años y medio, que tenga como objetivos trabajar porque la recesión sea menos profunda, resistir hasta que llegue la recuperación y dar respuesta a las necesidades más urgentes de familias, administraciones y empresas. Combinando austeridad con estímulos al crecimiento, no podemos seguir gastando como antes, es verdad, pero tenemos que apostar por el crecimiento, utilizando los instrumentos que tenemos, el concierto económico, con medidas en todos los ámbitos y con un plan específico de financiación.
Y esto lo planteamos en nuestro plan de reactivación en 5 ejes de actuación, con 15 programas y 30 medidas. De esto no ha salido nada en la prensa, o prácticamente de esto no ha salido nada en la prensa. Se ha convertido en una presentación pública de medidas para reactivar la economía y hemos hablado de política, cuando no se había hablado de política. Yo aquí hago un llamamiento a los medios de comunicación a los que les pedí criterio y visión de largo plazo para juntarnos a todos y para trasladar a la sociedad que estábamos mal, que Euskadi también está mal, pero que tenemos mecanismos para mejorar y para salir pronto de la crisis. Pues tiene 5 ejes de actuación. El primero, generar confianza. El segundo, estimular la actividad económica. El tercero, paliar las restricciones a la financiación empresarial, problema gravísimo. El cuarto, fortalecer la actividad y el tejido empresarial y social. Y el quinto, minimizar el impacto de la recesión económica en las personas. Algunas medidas prioritarias se refieren, en cuanto a promoción económica, un plan de apoyo a la internacionalización de las micropymes. Las pequeñas empresas no pueden exportar, pero podemos hacer cosas para ayudarles a exportar. Un plan interinstitucional de inversión pública entre gobiernos y diputaciones. Es verdad que es muy difícil. Tenemos 4 ideologías políticas en los órganos de gobierno de este país, pero deberíamos tratar de seguir haciendo esfuerzos para ver si conseguimos hacer un plan que aglutine la visión de las 3 diputaciones y del Gobierno. Nuevas medidas y programas para apoyar la gestión de la innovación. Recuperar los planes Renove del año 2009 para máquina herramienta, mueble, ventana, automóvil, etc. Creación de un CESTE vasco que se complemente con el CESTE de ámbito nacional, porque estamos diciendo que las empresas tienen que exportar. Por lo tanto, el canal y el canuto de las avales y de las garantías a la exportación y el seguro de crédito tiene que ser incrementado desde aquí. Es factible y es posible. Y este CESTE vasco es una medida que hay que analizar para ver si es viable. Seguir dando a conocer las ventajas de la economía española y la economía vasca en concreto al mundo económico, a los inversores internacionales. Tenemos un gran tejido industrial vasco, admirado en toda España. Tenemos que conseguir que también sea admirado en el mundo. Ofrecer confianza y estímulo a las empresas multinacionales ubicadas en Euskadi. Ya lo hacemos, podemos hacer un poco más. Tienen que sentir nuestro cariño y nuestro respeto para que trasladen a sus sedes centrales la implicación de las instituciones con sus proyectos empresariales. Poner en marcha desde Confebask y desde ADEGI, CEBEC y SEA proyectos destinados a favorecer la colaboración empresarial entre empresas tractoras y proveedores. Tendríamos que crear un reconocimiento a la responsabilidad. Afortunadamente, exportamos muchas empresas tractoras. Deberíamos de pedirles que tengan un poco más, que ya lo hacen, pero un poquito más de compromiso con el empleo local, con las pequeñas pymes, que les enseñen, que les ayuden, que les orienten para mejorar su capacidad y su situación de mercado. También tenemos que cuidar y pedir las empresas que estén multi-internacionalizadas, que creen riqueza en Euskadi, que salgan fuera, que se ubiquen fuera, pero para que los centros de decisión sigan estando aquí en nuestro país, ¿no? Y minorar los problemas de financiación existentes. Aquí proponemos la creación de un foro con expertos de empresas, directores financieros, con las sociedades de garantía recíproca, con el Gobierno, para ver si buscamos mecanismos que ayuden a resolver los problemas reales de la financiación del día a día. En medidas fiscales, la primera, persecución del fraude fiscal, que evidentemente ya lo hacen las diputaciones, quizá con el matiz, si es posible, de orientar que el fraude fiscal, lo que consigamos del fraude fiscal, se va a utilizar en un objetivo claro de reactivación económica, para que la sociedad socialice mucho más la repercusión y la búsqueda del fraude fiscal. Tenemos que hacer un programa extraordinario de medidas fiscales para la reactivación y la capitalización empresarial. Ya lo hacen algunas diputaciones, podríamos seguir haciéndolo. Y, por supuesto, como he dicho al principio, plantear una reforma del impuesto a sociedades para estimular el crecimiento y el empleo, buscando como referencia el país que queramos, pero alguna referencia tenemos que tener. Y este es un debate que se tiene que acabar. Pagamos más, las empresas pagan más que los competidores europeos y que las economías que están tirando de Europa. Eso va en contra de la competitividad y eso va en contra de la actividad y, por lo tanto, de la creación de empleo. Cualquier persona que diga que hay que subir los impuestos a las empresas va por un camino equivocado, al menos por el camino que no va a Europa. Y, por lo tanto, eso tiene que quedar muy claro y el que diga lo contrario tendrá que argumentar cuál es su modelo y cuál es su país de referencia para implantar ese modelo.
tenemos que ayudar a la financiación y proponemos la posibilidad de constituir único vasco. Ya sé que es un tema filosófico, pero es un tema competencial que puede ser solicitado. Si hubiésemos tenido único vasco, el 6,24 de participación habría supuesto más de 300 millones de euros de financiación el año pasado. Y también tenemos que disponer de un plan de contingencia para los préstamos de la línea de 2009 a la financiación del circulante. Vence en el segundo semestre de este año y todavía no tenemos mecanismos que den soporte y de ayuda a esos avales, a esa financiación del circulante que algunas empresas lamentablemente no van a poder corresponder. En el ámbito laboral, seguimos pensando que la Mesa del Diálogo Social es el lugar adecuado para que fortalezca el encuentro entre sindicatos, empresarios y gobiernos y, por tanto, debemos de continuar potenciando y demandar que la Mesa del Diálogo Social tiene que tener unas reuniones sistemáticas donde trabajemos los problemas de este país. Tenemos que tener una corresponsabilidad con la juventud. Tenemos la mitad, 26% de la juventud menor de 30 años no tiene trabajo, en España el 50%, pero somos responsables de que esa gente joven no abandone nuestro país, no se vaya al conocimiento y si se va que pueda volver, que sería lo importante, y que demos un proyecto de futuro. Y todo esto se puede hacer desde un programa extraordinario de becas de Confebask con Adegi, TEDEBEC y SEA y con el Gobierno, buscando el compromiso para que las empresas, si conocen una cara joven que trabaja contigo 6 meses, seguramente vas a estar mucho más comprometido con la contratación de esa persona si tienes una mínima necesidad. Por lo tanto, apostamos por las becas, apostamos por la integración, por el modelo de formación profesional con integración en la empresa porque creo y creemos todos que aseguraremos un mayor nivel de contratación. Pero para eso hace falta dinero. Y también lo tengo que dejar claro. Nosotros no hemos dicho que hay que vender patrimonio en ningún sitio. Ni tampoco que hay que privatizar empresas públicas, tampoco. Nosotros lo que decimos es que hay que analizar la posibilidad de ver si hay algo que podamos vender, que no sea importante para la actividad económica y que no se nos caigan las imágenes de las paredes. Analizar la posibilidad de. Esto está dicho de forma verbal y por escrito, pero esto se da la vuelta. Y se da la vuelta diciendo que decimos que hay que vender todo el patrimonio del gobierno. No puede ser. Tenemos que acabar con esto. Hay que ser serios con lo que se dice y con lo que se traslada. Y también tenemos que optimizar el gasto del sector empresarial público. Es la mayor empresa del país y, por lo tanto, también hay que analizar pues, qué hacemos y cómo lo hacemos. Y yo desde aquí, se lo dije al Endacari, y ahora aquí está el viceconsejero también, ¿no? Yo alabo muy mucho lo que hicieron con el absentismo del sistema público. Muy mucho, tremendo. Era una gran demanda nuestra. Algunas entidades públicas, algunas partes de las administraciones tenían unos absentismos que no se podían ni contar. Pues simplemente con alguna medida de calado, pero tampoco muy importante, pues se ha reducido pues prácticamente a 1/3. Hay que alabar lo que se hace bien, pero hay que seguir diciendo que tenemos que optimizar el tamaño del sector público. Y eso no significa bajar salarios, porque fue una pregunta que a mí se me hizo en la prensa. ¿Usted es partidario de bajar salarios? No, significa optimizar. Plan extraordinario de lucha contra el fraude fiscal, lo he comentado anteriormente, yo creo que la sociedad cada día es más consecuente que el que lo hace mal tiene que pagar y evidentemente nadie puede escurrir el bulto de la tributación, tenemos que pagar en función de nuestras rentas, de las que tengamos y el que tenga más, que más pague. También lo decimos, el que tenga más, que más pague. Y el fraude no se puede permitir. Y luego una medida que es la creación de un fondo extraordinario de financiación para la reactivación de la economía vasca. Una medida novedosa, que no se conocía y que la hemos propuesto. Y, en definitiva, supone transformar el ahorro vasco en proyectos de inversión para aquí. Y lo que proponemos es que se analice también la posibilidad de que entre el Gobierno y las diputaciones forales constituyan un fondo en el que yo, persona física en concreto, o una persona jurídica, pueda coger parte de sus ahorros y llevarlos a ese fondo. Y que ese fondo le aporte una rentabilidad y una deducción fiscal, para que mi dinero, en lugar de llevarse a un sitio que yo no sé dónde está ni para qué sirve, lo utilice en un fondo que sé dónde está y para qué sirve. Y eso se puede hacer desde aquí. Y eso es un fondo Solidaridad Vasco, que es que el ahorro de Euskadi se quede para financiar proyectos de Euskadi. Y aportaríamos, yo creo que una
cantidad significativa. Y proponemos también que las EPSV destinen una parte, la que sea posible, para que se lleven a ese fondo y tengamos un fondo que sirva para adaptar proyectos empresariales para Euskadi. En conclusión, por muchas sombras que vemos, y evidentemente quizá he tenido un tono pues un poco pesimista, pero es el adecuado a la situación en la que vivimos, tenemos que ser conscientes de que hay alternativas. Lo hemos hecho antes y también lo vamos a hacer ahora. No vamos a salir solos de esta crisis grave que tenemos, la más grave que recuerdo. Chema ha hecho un poco referencia a mi historia, ¿no? Uno ya tiene 59 años y lleva desde los 14 trabajando. Luego llevo 45 años trabajando. Y no sé si es por mi falta de conocimiento o por mi falta también de visión, yo nunca he vivido una cosa parecida a esta. Es verdad que ahora tenemos un menor desempleo que hace 20 años, pero tenemos menor desempleo porque hemos hecho bien las cosas. Pues ahora también las tenemos que seguir haciendo exactamente igual de bien. Y para eso proponemos que situaciones de emergencia requieren medidas extraordinarias y, por lo tanto, proponíamos y seguimos proponiendo acordar un plan de choque, un plan de todos, de instituciones, partidos políticos, empresarios, sindicatos, que nos pongamos de acuerdo en el diagnóstico, en lo que sea, en siete cosas, y que las abordemos, porque tenemos competencias y tenemos instrumentos para abordar las soluciones que creamos que van a funcionar en nuestra economía. Y luego recuperar los valores del empresario, tan denostado por la sociedad en los últimos años, afortunadamente no. Es lamentable que cuando tú preguntas a la juventud qué quiere ser, digan que sea funcionario. No. Tenemos que recuperar los valores tradicionales del empresariado, reconocerle su esfuerzo, reconocer lo que ha hecho durante todos estos 40 años y seguir apostando por él, porque creo que es la solución de futuro. Por lo tanto, nada en estos momentos es más importante que salir de la crisis. La clave es ir todos juntos, porque así será mucho más fácil. Eskerrik asko. Muchas gracias. Si le parece, pasamos acto seguido al coloquio. Normalmente empezamos los actos y cuando nos encontramos a alguien diciendo buenos días, pero la verdad es que luego a lo largo del día uno se arrepiente a lo mejor de haber dicho buenos días porque cada día parece que tenemos una nueva noticia mala. La pregunta que le traslado es si esta especie de sensación de que vamos conociendo la verdad a plazos es una de las peores cosas para recuperar la confianza. Bueno, evidentemente conocemos las cosas a plazos porque igual el que las cuenta tampoco las conoce y las conoce a plazos, ¿no? Pero sí es verdad que cuando estamos todos los días planteando reformas, pues parece que nunca terminas de reformar lo que hay que reformar, ¿no? Y seguramente los mercados, este famoso poder que se llama los mercados, que antes tampoco sabíamos cómo se llamaba, pues cuando alguien plantea algo y alguien dice, no, además de eso se puede hacer esto otro, y alguien da otra idea, eso no, hay que hacer esto otro, lo que estamos dando son ideas a los mercados y, por lo tanto, no tienen confianza en nosotros. Yo creo que este Gobierno ha hecho una serie de reformas muy duras, muy significativas, muy importantes. Le quedará alguna reforma que hacer. Cuando antes se terminen, mejor. Por lo tanto, yo pediría acelerar el ritmo de las reformas para que generen tranquilidad y, además, sobre todo, que esas reformas lleven a que nuestra economía vaya por el mejor camino. Decía usted al principio que lo de Grecia es una buena noticia y así lo veíamos, pero acabo de mirar la prima de riesgo, 543 y subiendo. ¿La miramos demasiado? Bueno, ¿no será la prima de riesgo del viernes que terminó en 543? No, es la de ahora mismo. Es la de ahora. Pues sí, lo de la prima de riesgo también yo, cuando estudié con el diputado de Vizcaya y también con Chema, debimos de coincidir en algunos ciclos juntos. Yo no sabía lo que era la prima de riesgo, pero tampoco sabía lo que era una letra. Bueno, yo sí sabía porque trabajaba, pero cuando estudiaba el mercantil no nos explicaron muchas cosas, pero hemos ido aprendiendo, ¿no? Es verdad que en los mercados, y en especial la prima de riesgo, no se está valorando el esfuerzo que se está haciendo desde el país, desde España, ¿no? Y no se está valorando porque los mercados son muy listos y saben que los de hasta 100.000 millones no es una solución para la economía española, es poco, y que nos hace falta mucho más dinero. Y para conseguir ese mucho más dinero hace falta que alguien en Europa, la señora Merkel, se baje del sitio donde está y ayude a poner políticas que estimulen el crecimiento. Y además a cambiar los criterios de unanimidad en los Estados miembros. Y eso va a tardar un tiempo. Algunos dicen 1 año, otros dicen 2. Y hasta que eso no se materialice, los mercados saben que son situaciones parciales y nos penalizan.
Y por lo tanto te dicen, como tú tienes que pedir un crédito, yo te lo cobro. Y lo que hace falta es que el Banco Central Europeo, ya con el visto bueno de la señora Merkel, tome posición en este problema y actúe y compre deuda, para que los mercados se vayan a buscar otros mercados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la prima riesgo hasta que los mercados no vean que la especulación ya no va con España, seguirán especulando con esta prima riesgo. Usted se ha referido varias veces en su intervención al problema del crédito, mejor dicho, la falta de crédito. El Gobierno asegura que tarde o temprano el rescate o no rescate de los 100.000 millones redundará en una reactivación del crédito. ¿Usted le pone plazo a eso? ¿O? No, más que plazo, yo lo que sí digo es que cada día, al menos una vez al día, me llama alguien para decirme que tengo este problema. Bueno, me llaman a mí, llaman a los secretarios generales de las organizaciones, a la patronal en definitiva, para decirme, bueno, es que lo de las fusiones bancarias está muy bien, pero yo antes tenía 2 millones con un banco, tenía 3 millones con otro, se han fusionado y ya tengo 3. Y digo, joder, es que yo no puedo funcionar así. Y esa es una realidad del día a día. Y cuando hablas con los bancos, te dicen los bancos, no, es que claro, me están subiendo las provisiones. Y claro, queremos tener unos bancos tan provisionados que al final no tienen capacidad de crédito. Evidentemente, yo creo que este tema hay que resolverlo cuanto antes, porque yo no sé cómo se puede reactivar la economía si no hay dinero. Y en estos momentos no hay dinero ni hay crédito. Y por lo tanto, es una medida urgente. Me imagino que también es una medida urgente para el Gobierno, me consta, porque desde luego el Gobierno del Estado de España se juega mucho en este tema. Está pasando ahora el aluvión de la falta de crédito que hemos tenido todos y yo espero que dentro de poco haya medidas. Primero vamos a ver si cuantificamos la necesidad de crédito que necesita la banca para sanearse, para tener unos balances más o menos estabilizados y a partir de ahí a ver si conseguimos que Europa, el Banco Central Europeo, compre deuda y tengamos crédito en la economía, porque hoy por hoy no tenemos. Soy pesimista, no creo que vamos a tener un año. Por lo tanto, esta crisis va a seguir. Y si la crisis va a seguir, con mayor razón para tomar medidas y para que las medidas sean de economía, no de política. Porque si tomamos medidas de política y no de economía, lo vamos a pasar todos muy mal. No le sorprenderá, me imagino, que haya bastantes preguntas relacionadas con la polémica que se ha suscitado en torno a sus declaraciones de hace unos días. La primera que le traslado es que desde el Gobierno vasco, con el Lehendakari López a la cabeza, se ha criticado su intervención. ¿Cómo lo ha recibido? Pues con bastante disgusto, con mucho disgusto, y solamente voy a contestar a esta pregunta una vez. Y yo trato muy bien a todo el mundo y en especial también a los medios de comunicación, ¿no? Pero cuando un grupo de empresas, las agrupaciones empresariales, presentan un proyecto durante una hora, cuando estás contestando preguntas durante otra hora y cuando alguien te hace una pregunta y en lugar de contestar con un monosílabo, sí o no, contestas de una forma educada diciendo que estamos en un momento muy complicado, como estamos en un momento muy complicado, que hace falta tomar decisiones pronto y que hace falta para eso tener un gobierno fuerte. Y eso se traduce en la petición de unas elecciones anticipadas que en ningún caso salió de mi boca. Y claro, cuando tú lees las declaraciones, sabiendo la polémica que has suscitado, dices, claro, es que aquí había una palabra, joder. Claro, pero tú cuando estás hablando en un tono, que además los medios de comunicación lo pueden decir y constatar, y además está grabado en vídeo y en audio, en tono positivo, totalmente asertivo, pidiendo ayuda a todo el mundo para ponernos de acuerdo en un diagnóstico compartido y buscar soluciones. Si eso al final se traslada a un problema político, estoy cabreado, enfadado, y por lo tanto yo no pedí elecciones anticipadas, tampoco las pido ahora porque no nos corresponde. Los empresarios representamos todas las opciones políticas, aquí hay empresarios de izquierdas, de derecho, de centro, más a la izquierda, más al centro, y por lo tanto yo me debo con esa masa social empresarial. Buscamos la economía, no la política. Por lo tanto estoy enfadado y bastante molesto. Y no quiero debatir más sobre esta pregunta. Confebask no propone un adelanto electoral, porque no es su función. Y nunca ha pretendido que eso sea utilizado para provocar un adelanto electoral, porque tampoco está tratado en la Junta Directiva, porque no es un tema a tratar en la Junta Directiva, que también me ha molestado mucho que se haya hablado. La Junta Directiva de Confebask, la Junta Directiva de Confebask no ha dicho nada de eso. Habrá sido su presidente, yo, el que acertada o desacertadamente he utilizado unas palabras que sacadas de una frase en general han provocado una crítica muy importante, ¿no? Por lo tanto,
Los empresarios no hablamos de política y espero que si me preguntan lo mismo, pues ponemos la grabadora y contestamos lo que acabo de contestar ahora mismo. Y también espero que de estas palabras que yo he contestado no se saque ningún titular. Queremos hablar de economía, no de política. Bien, pues por la alusión que ha hecho a los medios, yo le traslado dos, no sé si peticiones o preguntas que vienen desde los representantes de los medios. Le piden que no generalice y que señale quién hace esas cosas y quién no las hace. Yo simplemente se lo traslado. Bueno, yo no voy a concretar quién es, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Yo es verdad que no han sido todos los medios y es verdad que a muchos, agradezco a todos siempre, porque conmigo la prensa se ha portado siempre muy bien, ¿no? Y seguramente los titulares no han sido unos titulares provocados para hacer daño a toda la relación que tiene que haber entre los sistemas públicos y las organizaciones empresariales que, por cierto, han quedado lastradas, ¿eh? Hemos tenido que soportar unos días y seguramente habrá algún día más y yo espero que la normalidad en la relación institucional se recupere porque es muy importante para el país, ¿no? Prefiero no señalar y yo prefiero agradecer a unos, a los que han sido muy coherentes con mi mensaje, con mi tipología de palabras y pedir al resto que ayuden siempre, como también pido ahora, ¿no? Que nos tenéis que ayudar a los medios de comunicación para trasladar a la sociedad un diagnóstico compartido. Y eso es lo que tienen que hacer los medios, ¿no? Aparte de dar su opinión, que tienen, lógicamente, la plena libertad, pero yo también tengo la libertad para pedirle que nos ayuden a trasladar una visión común, ¿no? Pues yo de sus propuestas, hoy lo ha dicho otra vez también en su intervención, de sus propuestas o de su idea de que aquí hay que colaborar y sumar esfuerzos y lo tienen que hacer todos, ¿se puede deducir que ha llegado el momento de lo que algunos están planteando, una especie de pacto de Estado o reedición de algo parecido a los pactos de la Moncloa para afrontar la situación? Yo no sé cómo hay que llamarlo, pero desde luego una crisis que empezaba en el 2008, 2009, 2010, que pensamos que sigue y que va a seguir, porque decimos que no hay crédito, va a requerir algo diferente. Y fórmulas del pasado, pues igual no hay por qué desecharlas y va a haber que actualizarlas y ponerlas en vigor. Si estuviésemos todos de acuerdo en 4 o 5 cosas fundamentales para la economía, desde luego íbamos a estar mucho mejor, íbamos a favorecer la creación de empleo, la actividad y desde luego cuando estamos hablando que cada día destruimos empleo, que cada día las personas agotan sus prestaciones de desempleo, que cada día los empresarios tienen que cerrar las empresas, eso requiere cualquier cosa, también un pacto de Estado. Ha citado usted las reformas que ha hecho el Gobierno, por ejemplo, la reforma laboral. ¿Surtirá frutos de alguna manera perceptible en los próximos meses o hace falta más tiempo? Yo creo que la reforma laboral que la hemos defendido desde Confebask y las organizaciones miembros y la vamos a seguir defendiendo porque creemos que en ella es una reforma muy valiente y que nos alinea un poco con la situación en Europa, yo creo que la reforma laboral de por sí no crea empleo. El empleo lo crea la actividad. Y también cuando no hay actividad y las empresas tienen que cerrar o tienen que reducir sus plantillas, eso no es como consecuencia de la reforma laboral, es como consecuencia de la falta de actividad. Y podemos nombrar aquí 4 o 5 empresas que están pasando momentos muy complicados por falta de actividad, ¿eh? Creo que la reforma laboral facilitará que cuando vengan momentos donde sea necesaria la contratación, los empresarios y las empresarias se atrevan a contratar mejor porque hay unos modelos de contratación más flexibles. Y también es verdad que cuando las empresas están mal, que favorezcamos medidas de flexibilidad interna y de cambios organizativos para no tener que destruir empleo. Y aquí también se sacan de quicio, y no el otro día, algunas palabras. Yo hace un par de meses en una emisora de radio dije que efectivamente es mucho mejor a veces bajar salarios que reducir empleo. Y bueno, el titular fue, la patronal propone bajar los salarios. No, pero si yo estoy en una empresa que, por ejemplo, tiene que exportar y exporta redondo de construcción y el precio en el mercado internacional está un 30% más barato que tus costes, o haces algo, o te alineas en precio o no vendes. Y por lo tanto habrá que escoger. Entonces esta reforma laboral es mucho más flexible, permite adaptar las circunstancias del mercado a las de cada momento y por eso creemos que cuando haya cierta actividad económica empezaremos a contratar. Y en eso también ha habido un compromiso desde las empresas de Euskadi muy patente, ¿no? Los empresarios y las empresarias de Euskadi se han comprometido siempre con el empleo. Estoy convencido que lo van a seguir haciendo. Hablando de acuerdos, le piden si podría explicar el fracaso de la firma del acuerdo interprofesional de hace unos meses y si sintieron ustedes al final el mismo vértigo que LAB. No, nosotros lo que pedíamos era que tenía que haber algún mecanismo para desbloquear cuando no hay un acuerdo. Y seguimos diciendo que deberíamos de intentar
recuperar el diálogo para hacer un modelo de relaciones vasco, de relaciones laborales, y que esté muy próximo a las empresas. Eso es nuestra filosofía y nuestro modelo. Seguramente ese modelo, dicho así, en ese modelo coincidimos con los sindicatos, pero quizá ahora en estos momentos haya que darse un poco de aire, tendremos que pasar un poco pues, la reforma laboral, que ha dejado también una serie de aristas en el camino y de desencuentros, pero yo espero y deseo, desde luego, desde las organizaciones empresariales, cuanto antes podamos recuperar ese diálogo, lo vamos a hacer. Evidentemente, tendremos que desbloquear la negociación colectiva y también es verdad que nos encontramos ahí con serias dificultades, ¿no? Tenemos una negociación colectiva que no avanza, que no se encamina a un acuerdo, porque a veces se nos proponen planteamientos como usted deje de aplicar la reforma laboral. Eso no lo vamos a hacer nunca, porque creemos que es bueno. Se ha referido usted a la fiscalidad. Concretamente ha señalado que la fiscalidad aquí es peor o un poco más alta que respecto a la alemana. Y respecto a los países nórdicos, ¿cómo estamos? Bueno, pues también mucho peor. Y también aquí, joder, es que la gente siempre coge las cosas. Nosotros decimos, las empresas tienen que tener costes competitivos. Y, por lo tanto, ¿cuánto paga una empresa vasca o española y cuánto paga una empresa danesa o una empresa alemana? Y hay un diferencial importante, que llevas una mochilita en la espalda cuando tú vas a competir, cuando tú vas a vender en el mercado internacional. ¿Qué les pasa a esos países? Que tienen una tributación empresarial muy baja, con lo cual tienen empresas competitivas, que tienen mercado y que contratan personas. Y como contratan personas, pagan impuesto de la renta. Y como tienes mucha gente trabajando, además de pagar menos en prestaciones, el Estado recauda más. Y como recauda más, consume más. Y como consume más, pagas también más IVA. Por lo tanto, favorezcamos la creación, el tiesto que genera las fresas de la fruta. Y, por lo tanto, la empresa es un gran tiesto que hay que regarlo para que genere fruta, para que genere empleo y para que el estado de bienestar se pueda mantener. Sin duda, usted lo ha señalado, el objetivo inmediato a corto plazo es salir de la situación de crisis. Pero eso nos puede hacer olvidar otros objetivos que deberíamos tener en cuenta a medio plazo, como, por ejemplo, el envejecimiento de la población y lo que ello puede suponer de pérdida de conocimiento. Sí, bueno, la pérdida de conocimiento hay que taparla, hay que mantenerla dando conocimiento a la gente que lo tiene, dándole actividad, ¿no? Yo el otro día hubo un programa en televisión, no vamos a hacer publicidad, ¿no? Pero se hablaba de la innovación y aparecieron tres zonas de innovación. Pues apareció cómo se innovaba en la Comunidad Valenciana, en Galicia y en el País Vasco. Yo quiero agradecer aquí públicamente a Guillermo de Ronsoro, de ICA4. Hizo un planteamiento de cómo se gestiona la innovación en Euskadi extraordinario. Convenció a todo el mundo, al periodista también. Tenemos que apostar por la innovación porque crea valor. Y además, me imagino que algunos de vosotros lo viste, se fue hace prácticamente un mes, ¿no? Yo me quedé muy satisfecho con su visión de la innovación. Yo creo que si aplicamos innovación, hacemos un cambio cultural como el que hicimos hace unos años, la juventud tendrá empleo en Euskadi y se quedará en Euskadi. Y cuando tú hablas con la gente que está en otras comunidades de España que tienen un gravísimo problema porque su modelo económico ha sido basado en la construcción, dicen, ¿de qué os quejáis los del País Vasco si estáis muy bien? Y decimos, no, nos quejamos porque, vale, pero vosotros vais a salir adelante, porque tenéis modelo industrial, porque hicisteis una apuesta por la industria hace 20, 25, 18 años. Tenemos modelo, tenemos conocimiento, tenemos recursos, saldremos adelante seguro. Hay dos preguntas más o menos relacionadas con el ámbito laboral, el mundo de los trabajadores. En una, echan en falta en su intervención que no haya mencionado nada sobre los sacrificios que están haciendo los trabajadores frente a la crisis. Y la otra le plantea qué se puede hacer con un derecho adquirido en el ámbito laboral, si parece que por la situación algunos de ellos están por lo menos cuestionados. Bueno, si no he hecho intervenciones expresas, sí he hablado de la mesa del diálogo social, donde tenemos que poner en común pues, todas las sensibilidades sociales. Es verdad que tanto empresas como personas lo están pasando muy mal. Empresas que han cerrado, personas que se han quedado sin trabajo y se han quedado también sin prestación. Y están haciendo grandes esfuerzos, evidentemente, pero es que toca el momento de hacer algunos esfuerzos, ¿no? y conseguir que dentro, y lo decía en mi intervención, que la empresa se vea como una unidad también de desarrollo de tu persona y de tu familia. Necesitamos a las empresas, las tenemos que querer. Y también he demandado un cambio, lo he dicho también en mi intervención, que los empresarios tenemos que implementar técnicas de gestión avanzada que faciliten la participación de las personas en el proyecto empresarial. Aquí también desde la empresa tenemos mucho que avanzar y mucho que mejorar. Por lo tanto, sí reconozco el sacrificio de las personas
no podía ser de otra forma porque me consta que lo están haciendo y evidentemente en alguna ocasión tendremos que dejar algún derecho que es del pasado y que igual no se puede mantener en el futuro. Tenemos que recuperar competitividad. Si tenemos competitividad y pasamos ahora de esta época dorada, hemos vivido una época dorada en que hemos vivido con ayudas de fondos europeos, con el boom inmobiliario que ha generado un montón de impuestos y una actividad económica muy boyante. Se han juntado esas tres cosas y eso no se va a volver a producir. Y por lo tanto tenemos que ir acostumbrando a que algunas cosas de las que teníamos las tenemos que cuestionar porque no se van a poder mantener. Y en la medida que generemos más empleo, generemos más actividad, estaremos contribuyendo a tener un estado de bienestar mucho más solvente y mucho más sostenible en el futuro. Ha hablado usted también de que habrá que pedir o exigir responsabilidades, incluso penales. En las que corresponda. Aquí pasamos del 0 al 100. Lo que sí está claro es que si yo me equivoco, la sociedad me tiene que pedir responsabilidades. Y cuando yo asumo un cargo público o empresarial, tengo que asumir lo que dice seguramente la ley, que soy responsable. Y me tienen que tomar en valor esa responsabilidad, porque lo hemos hecho muy mal en el pasado. Aquí casi nadie es responsable de nadie, ¿no? De los aeropuertos que no van aviones, de los aves que no van pasajeros, de los polideportivos que hemos construido. Eso también ha pasado y nuestro nuevo mundo, nuestra nueva visión es que los que apostamos por tener una responsabilidad tenemos que saber que la sociedad nos debe y nos puede pedir responsabilidades. En esa línea, un poco lo que acaba usted de mencionar sobre responsabilidades, hace unos días un grupo de economistas italianos publicaba un artículo interesante donde decía que las economías europeas deberían empezar a pensar más en infraestructuras de funcionamiento del país que en infraestructuras físicas. Citaban la justicia, citaban la propia administración. ¿Comparte usted esa visión? Es decir, menos cemento de alguna manera y más agilidad burocrática. Bueno, ahora hay pendiente una reforma también muy significativa que es la de la administración pública y por lo tanto yo creo que en esa reforma de cómo funcionamos con la administración pública del país pues habrá que meter ese concepto. Efectivamente tenemos que hacer una administración que ya lo es muchísimo más cercana, porque tampoco tenemos que criticar a la administración, tenemos una administración mucho más cercana al funcionario, a la persona que hace 10 años. Yo creo que ahí tenemos que estar satisfechos, pero evidentemente todo lo que podamos avanzar en ser mucho más flexibles, más transparentes, será un buen planteamiento. La actual situación de crisis, la pregunta es un poco política, pero no tiene nada que ver con sus declaraciones del otro día. La actual situación de crisis y el momento que vive el conjunto del Estado, ¿cree usted que ayuda o desayuda el sentimiento independentista? Pues yo no lo sé. Yo esa última parte no la contesto. Le agradezco que me permita no contestarla. Es su coloquio. Eso es. Y lo que yo sí quiero es que esta crisis la tenemos que utilizar como una oportunidad. Yo creo que la crisis hace que las empresas que sigan seamos empresas más solventes, con un temor a lo desconocido. Antes no teníamos miedo que iba a pasar algo, ya sabemos que pueden pasar cosas si hacemos mal las cosas y yo estoy convencido que de esta crisis vamos a salir y Euskadi va a salir adelante seguro porque tenemos condiciones, mecanismos y estructura para salir adelante y va a ser un modelo de crecimiento mucho más sostenible y mucho más responsable. Luego, esta crisis la vamos a utilizar para asegurar el futuro, convencido. Pues a lo mejor ya me ha contestado a la última pregunta que le traslado. Y es si nos puede dar algo para salir de aquí más optimistas de lo que hemos entrado. Pues esta mañana me lo decía mi hijo cuando me traía a Bilbao, ¿no? Escuchando la radio y dice, todo el mundo habla de penurias. Es verdad, desgraciadamente. Yo lo que sí puedo decir es que ahora me cambio de escenario y estoy reunido en Madrid con gente de otras comunidades. Nos tienen envidia. Y yo me siento orgulloso de que nos tengan envidia. Y para mí es un chute de adrenalina que nos tengan envidia sana, de verdad, lo digo con el máximo cariño posible, porque todos, unos más y otros menos, hemos contribuido a tener lo que tenemos. Hay que sentirse orgullosos de cómo gestionamos en Euskadi nuestras competencias. Lo hemos hecho muy bien. Y cuando hay personas que dicen, es que tenemos y gestionamos bien, nos tenemos que sentir orgullosos, tenemos que tener fe en nosotros mismos, tener confianza en nuestras actuaciones, porque el futuro de nuestros hijos depende de nosotros y, por lo tanto, también siendo responsables tenemos que pensar en ellos. Y yo estoy convencido de que pronto, muy pronto, crédito es necesario, Euskadi va a salir adelante porque tiene negocio, tiene estructura y tiene actividad.
y para eso solamente hace falta recorrer las carreteras de Euskadi, ver las empresas, la tecnología, la innovación y la apuesta que muchos sectores que son referentes están haciendo por este país. Muy bien, pues le decía que era la última y lo era, y entonces le paso la palabra a Anchón Lamfus, responsable de Banca Institucional del área territorial de Banco de Santander, para que cierre el acto. Anchón. Gracias, Enrique. Presidente del Parlamento Vasco, delegado del Gobierno, autoridades, empresarios, amigas y amigos. Para Banco Santander, a quien represento en este acto como patrocinador y colaborador habitual desde hace años en estos encuentros de Nueva Economía Forum, es una satisfacción haber sido invitado para hacer la despedida de la conferencia de Miguel Ángel Lujua, que ha resultado muy interesante. Ha contado con la presentación de José María Vázquez Rusquiza, un referente de las empresas de nuestro país, al que agradecemos su presencia y participación en este foro. Ambos nos han acercado la realidad de las empresas en la complicada coyuntura actual. He sabido que si siembra no hay cosecha, por lo que en economía yo diría que si no hay empresas no hay riqueza. Por ello resulta importante destacar, y desde Banco Santander lo conocemos bien, el coraje de nuestros empresarios en su capacidad de aprendizaje, innovación y proyección internacional, sin las cuales nuestra realidad económica quedaría sin uno de los motores fundamentales. Felicito por ello a los empresarios representados en Confebask y CEBEC y a todo el resto, animándolos a proseguir en su labor por sacar adelante a este país, como otras veces también hemos hecho y, como ha dicho Miguel Ángel Lujua, entre todos. Banco Santander también participa con su actividad de esta salida, apoyando a las empresas con sus servicios. Somos líderes en financiación LICO en Euskadi y nuestro plan Exporta acompaña a las empresas en el necesario reto de su salida al exterior. También somos partícipes de la idea de promover iniciativas que busquen la reflexión y propicien los espacios de diálogo, por lo que quiero agradecer a Nueva Economía Forum por su capacidad convocatoria, su perfecta organización y el alto nivel logrado por los debates planteados en esta tribuna Euskadi. Gracias al conferenciante por su interesante disertación, a todos los asistentes por su presencia y por habernos invitado a compartir este acto con ustedes. Buenos días.